unida familia. Tuvieron 10 hijos, de los cuales sobrevivieron 8. Grau, rodeado de su familia, vivió a plenitud la felicidad que su azarosa infancia le había negado. Su hogar estuvo ubicado en la calle Lescano, hoy Jirón Huancavelica, en el centro de Lima. Y su familia vivieron en la calle Lescano 22, en esa casa, hoy cuadra 1 del Jirón Huancavelica. Allí funciona el Museo Naval Casa Grau. ¿Vamos? Fue un hogar católico, con una vida serena, organizada, estable. El amor de Miguel Grau por su familia se expresó en diversos actos de la vida cotidiana, pero sobre todo en su preocupación por la educación de sus hijos. Varias cartas enviadas a su esposa durante la guerra, cuando el destino del país dependía prácticamente de él, nos muestran un hombre interesado por mínimos detalles familiares que lo pintan como un extraordinario padre y esposo. He tenido oportunidad de tener una gran amistad, si quieres, con una de las hijas, que es la tía María Luisa. Y ella me contaba, bueno, que se acordaba poco de su padre, pero de lo que escuchaba, ¿cómo se llama? Era un padre cariñoso. Y mi tía me decía, yo lo que me acuerdo era cuando me abrazaba, me picaba la cara por la barba, ¿no? Esas las cosas, porque tenía 4, 5 años, ¿no? Fue un hogar muy unido. Miguel Grau se sumergió afectivamente en la familia de su esposa. La calidez y el amor por su mujer compensaron los rigores y las soledades de su infancia. Es un esposo amoroso, es un padre de familia numerosa, tuvo 10 hijos esta pareja. Dentro de ellos una niñita pequeña muere mellizita, entre Elena y Victoria muere una, y un hijo también de él, entre los 7 y 8 años, 8 o 9 años, lo pierde. De la correspondencia que se conoce de Miguel Grau, resalta siempre la preocupación por los suyos, ¿no? Por la esposa, la familia, los hijos, por la educación de los hijos. El 27 de febrero de 1868, Miguel Grau regresó al servicio de la Armada como comandante del monitor Huáscar. Este buque sería su compañero de andanzas el resto de su vida. Grau se sintió siempre cómodo al mando de aquel monitor. Durante 8 años fue comandante del Huáscar y conoció al detalle la nave que lo llevaría a la gloria. Para él el Huáscar fue una especie como continuación del mismo, ¿no? Él se identificó con su buque. El buque fue un poco una especie de extensión del mismo, ¿no? El Huáscar es un monitor, o sea, es un barco de monitoreo. Por encima del monitor está la corbeta, la fragata, me dejó entender.
es uno de los barcos menores, ¿no es cierto? Y eso es lo que lo hace más interesante, ¿no? Porque el Huáscar tiene la virtud de ser muy marinero, ¿no? Es decir, de poder maniobrar, de saber escabullirse, de poder semisubmarinarse, ¿no? Es decir, abrir un poco las compuertas y de esa manera perderse, ¿no es cierto?, cuando se está muy cerca de darle caza. A inicios de 1870, el presidente José Balta mostró interés por modernizar la flota peruana, sabiendo que Chile había mandado construir en Inglaterra 2 modernos blindados. Los graves conflictos sociales y la crisis financiera truncaron el intento de Balta. Para colmo de males, el presidente fue asesinado en la cruenta rebelión de los hermanos Gutiérrez en 1872. Grau y la Marina se pusieron del lado del orden constitucional y condenaron categóricamente el violento alzamiento de los Gutiérrez, que pronto fue sofocado sangrientamente por el pueblo de Lima. Hay una frase de Grau en su manifiesto donde dice que no acepta ver las leyes ensartadas en la bayoneta del soldado. Sus principios eran categóricos. La crisis financiera y la muerte del presidente Balta detuvieron la negociación para adquirir blindados en Europa, y la flota peruana entró en un peligroso proceso de estancamiento. El mundo ha entrado en crisis en 1873, ¿verdad? El Perú está especialmente mal. Chile también está mal, pero el Perú está especialmente mal porque, por desgracia, nos acabábamos de endeudar en el año 70 y en el año 72 con lo de Dreyfus para la construcción de los ferrocarriles. Entonces, por esa razón, se entiende que cancelar el contrato de los blindados, porque ya estaban firmados, En 1872 asumió la presidencia Manuel Pardo, el primer presidente civil en la historia del Perú. Pardo tuvo otras prioridades y descuidó las Fuerzas Armadas. El gobierno peruano intentó formar una alianza con Argentina y Bolivia. Finalmente, en 1873 se firmó una alianza defensiva solo con Bolivia. Con eso pensaba neutralizarse el creciente poderío naval chileno. La misma respuesta del presidente Pardo a Grau es inconsciente, ¿no? Yo tengo 2 blindados, cuando le dicen, pero Chile ha mandado a construir 2 blindados, yo también tengo 2, que son Argentina y Bolivia, ¿no? Hay que acordarse que en el 72 se produce pues esta rebelión de los Gutiérrez y hay una enorme desconfianza sobre el sistema militar. Se reduce, hay una reforma militar. Los buques, a algunos de los buques se le quitan los medios de propulsión. O sea, ¿de qué vale tenerlos si no pueden moverse? O no tienen balas o pólvora para hacer ejercicios. Entonces, ¿de qué sirve tenerlos si no van a poder ser utilizados eficientemente? Y esa es la situación en la que llegamos a la guerra. En 1873, Grau es ascendido a capitán de navío efectivo, pero su incomodidad era notoria ante el descuido de la Armada por el Estado peruano.
Muchos oficiales pasaron al retiro. Varias naves fueron apontonadas, es decir, inutilizadas. El propio Grau pidió su baja de la Marina de Guerra en 1876 para ser electo diputado por Paita. Formaba parte de la bancada del Partido Civilista. En el Congreso, el diputado Miguel Grau no habló mucho, excepto sobre temas de su especialidad. Yo he tenido acceso en el Congreso a todo lo que es sus intervenciones. Siempre hay un espíritu en él de defensa del débil, de defender su tierra y de defender a los oficiales de Marina a veces maltratados. Cuando en una oportunidad un congresista comenta, ¿no? El arsenal no requiere tal marinería para sus embarcaciones. Entonces, Grau, en esa intervención que yo recuerdo, le dice, bueno, ¿usted cree que se puede prescindir de la marinería, de tales embarcaciones? Yo le doy un consejo, ¿por qué mejor no prescinde del arsenal?, le dice. Fue diputado por Paita en 1876. El Congreso no era el hábitat natural del hombre de mar, pero cuando intervino lo hizo siempre en relación a asuntos de la Marina, defendiendo su institución y manifestando la necesidad de tener una flota moderna y unos tripulantes bien entrenados. Desde 1983, por resolución legislativa, se dispuso una curul permanente en el hemiciclo del Congreso a nombre de Miguel Grau Seminario. Por dicha resolución, la lista de asistencia al Congreso empieza siempre por su nombre, Miguel Grau Seminario, y la representación nacional dice presente. Merecido homenaje para nuestro héroe, que fue también un padre de la patria, pero uno de los de verdad. En enero de 1877, Grau solicitó al gobierno permiso para viajar a Chile y traer los restos de su padre, Juan Manuel Grau, quien había fallecido en Valparaíso en 1865. En este viaje, Grau constató los preparativos bélicos de Chile y la manifiesta superioridad en que se encontraba su flota. En 1878, Miguel Grau envió al gobierno peruano la Memoria de Marina. En este documento expresó nuevamente su preocupación por el descuidado estado de nuestra Armada. Aquí va un extracto de esa memoria. De algún tiempo atrás, la Marina no ha hecho adelanto material alguno, a excepción del aumento que ha recibido con el transporte limeño. Lejos de esto, su importancia ha desmerecido mucho, pues siendo nuestros principales buques construidos en una época en que el blindaje y gruesa artillería hacían sus primeros ensayos, ya han quedado muy atrás de las poderosas naves de guerra que se construyen en el día. Capitán de navío, Miguel Grau. Sin duda, en este informe, Grau hacía referencia a los modernos blindados chilenos Cochrane y Blanco Encalada, cuyo poderío era inmensamente superior a los más poderosos buques de la Armada peruana, el Huáscar y la Independencia, con blindaje y artillería anticuados. Se acercaba el año 1879 y la guerra con Chile, que muchos pensaban inimaginable, no tardaría en estallar.
Estoy en el Museo Naval del Callao, al lado de una hermosa réplica del monitor Huáscar. Desde aquí despedimos la primera parte de nuestro programa dedicado a Miguel Grau. La próxima semana, en el siguiente programa, veremos el hecho fundamental de su vida, su actuación en la Guerra del Pacífico. En esa campaña donde en absoluta inferioridad de condiciones él supo engrandecerse y ponerse a la altura de las circunstancias. Veremos cómo Grau hizo del Huáscar, ese viejo monitor, como diría Basadre, una espada única, una muralla móvil que nos defendió de la invasión chilena durante 6 meses. Nos vemos la próxima semana.